Hola y bienvenidos a todos. Si se tiene la suerte de vivir en una casa antigua o de heredar una reliquia familiar, nunca se sabe lo que se puede descubrir. Los secretos acechan en todas partes, incluso en las familias más unidas. Tal vez esos objetos tengan un gran valor sentimental o escondan un tesoro de valor incalculable. O quizá la persona que los escondió quiso mantener su secreto bien oculto. Me complace presentarles un video con 10 historias de personas que han descubierto objetos extraños en sus casas, dejándolos totalmente trastornados. ¿Estás preparado? ¡Empecemos! Una mujer alemana encontró esta misteriosa caja fuerte escondida en la cocina de la casa de su tía abuela, que había salido de Rusia en los años 40 y se dirigía a Hamburgo. La caja fuerte era simplemente pesada, vieja y estaba oxidada. No estaba muy tranquila. ¿Qué podría haber escondido su tía abuela en aquel gran cofre? Para averiguarlo solo había una manera: abrirlo, y para eso necesitaba una llave. Afortunadamente, buscando un poco más en la casa, pudo encontrar una llave que parecía ser la correcta, porque tenía un diseño parecido al del cofre, y efectivamente la llave funcionó bien. Una vez abierto el cofre, la mujer se sorprendió al encontrar una bandeja vacía, por lo que pensó que se había tomado tantas molestias para nada. Sin embargo, se fijó en una anilla que retiró inmediatamente y, para su sorpresa, había unos cuantos objetos escondidos en el fondo de la caja fuerte. En estos objetos había algunos libros, pequeñas cajas vacías, cartas y postales de la Guerra Mundial de 1914 a 1944. El primer libro era una copia original impresa de 1943 del libro Mein Kampf, escrito por Adolf Hitler durante su estancia en prisión en 1920. Era un libro que llamaba la atención sobre las ideas políticas de Hitler y sus aspiraciones para Alemania. Pero la pregunta era, ¿por qué esta tía abuela guardaba este libro en un lugar oculto? Obviamente la respuesta a esta pregunta no se conocerá. También había un ejemplar del libro Rob Roy, una novela de Walter Scott. Después un ejemplar de La Dama y el Vagabundo, que era una de las primeras ediciones de la película de Walt Disney de 1955. El baúl también contenía 3 cajas de metal vacías, pero nadie sabe por qué estaban escondidas allí. Y por último, un montón de fotos de personas que la mujer no pudo identificar. Probablemente eran sus bisabuelos y otros familiares. En cualquier caso, la mujer alemana estaba demasiado contenta con este descubrimiento como para contárselo a sus familiares. Los propietarios pueden encontrarse todo tipo de sorpresas al mudarse a un nuevo lugar, incluidas reliquias históricas de plata e incluso notas de anteriores residentes, pero a esta pareja le tocó la lotería tras heredar esta casa, sobre todo después del descubrimiento de lo que había en su sótano. Desde 1930, esta casa permaneció deshabitada hasta la llegada de Archie y Philippa Graham Palmer. Cuando la pareja entró en ella, el panorama no era nada agradable. El sótano estaba lleno de una enorme pila de objetos que la familia había ido coleccionando a lo largo de los años. A medida que la pareja avanzaba en su búsqueda, descubrieron algo emocionante que parecía ser una puerta secreta escondida detrás. Y si estás familiarizado con las películas policíacas, sabrás que las habitaciones ocultas no suelen esconder una gran historia. Pero al parecer, ese no fue el caso de esta pareja, porque lo que encontraron les hizo retroceder en el tiempo. Una cocina victoriana completamente intacta durante casi 60 años. La pareja no se lo podía creer. De hecho, la cocina estaba equipada con todo. Había ollas, sartenes, teteras, cortadores de galletas, un espetón para asar cerdos e incluso una mesa y taburetes en el centro con capacidad para unas 20 personas. La pareja también encontró en la habitación un libro de cocina de 1911 que contenía recetas, pero que sin duda requerían un ejército de cocineros para prepararlas. La pareja decidió finalmente renovar la cocina dejándola en su estilo victoriano. Una pareja que estaba reformando su casa se sorprendió al descubrir esta caja fuerte de 50 años de antigüedad detrás de la pared de la cocina. La caja fuerte contenía aproximadamente $51,080 en billetes de 100 y también una botella de bourbon de 1916. Su descubrimiento fue sorprendente, sobre todo cuando encontraron un libro titulado Guía para Perplejos, escrito por E.F. Schumacher y publicado en 1977. Dentro del libro había una fotografía en blanco y negro con una nota al dorso que decía: Alan, tengo un libro que tienes que leer. He subrayado algunos pasajes clave. Tu amigo, Vincent. Luego, en varias páginas, hay una serie de lo que parecen ser pistas para la búsqueda del tesoro, además de un mapa titulado Arizona. Sería bueno saber a dónde los llevó la búsqueda del tesoro. Quizá el dinero de la caja fuerte vino de esa búsqueda del tesoro. Uno nunca sabe. En cualquier caso, la pareja no sabía qué hacer con el dinero encontrado, pero se quedaron
contaron con la botella de bourbon para celebrar su descubrimiento. Pat y Diane Farla se mudaron a una casa victoriana hace casi 3 años, pero desde que se mudaron siempre se habían preguntado qué podía haber detrás de esa extraña verja rectangular que bordeaba el suelo del pasillo de entrada a la casa. Hasta que un día decidieron romper el misterio y levantar la verja para ver qué había dentro, y fue entonces cuando su hijo Gareth, de 20 años, les sorprendió y se coló en el interior. Y sorpresa, por fin se resolvió el misterio. La verja escondía en realidad una iglesia secreta en el sótano. En el centro de la habitación había una vieja cruz de madera que parecía haberse caído tras pudrirse. A los lados había una especie de banco y también periódicos de principios del siglo XX. La habitación era escalofriante y había unas escaleras que conducían a un armario en el comedor. Según los expertos, la casa fue construida hace unos 230 años y tal vez por católicos con el fin de celebrar misas secretas. ¿Y tú, qué crees que podría ser? Este cuadro ha sido fumado por una anciana durante casi medio siglo. De hecho, la propietaria del cuadro siempre lo colgó encima de la placa. Pensaba que era un simple cuadro que no tenía ningún valor, pero este cuadro hizo muy rica a su propietaria. De hecho, un día un subastador vio el cuadro por casualidad y pensó que su valor debía ser muy inusual, y aconsejó a la señora que lo tasara. Tras ser examinado por los expertos, el cuadro resultó ser una obra del artista Cimabue y un testigo del periodo renacentista. Tenía un significado extraordinario. Por eso, tiempo después de este descubrimiento, se vendió en una subasta por 24 millones de euros. ¿Qué opinas de esta historia? ¿No es hora de comprobar si tienes un cuadro antiguo colgado en tu cocina? Nunca se sabe lo que pueden esconder nuestras cocinas. George y Betty Davis estaban aspirando a su ático en Nueva York cuando se dieron cuenta de que había una pequeña caja con una escultura dentro. Se pusieron en contacto con un experto y la escultura resultó ser una estatua rusa creada por Faberge y encargada por el propio zar ruso Nicolás II en 1912 para su esposa, la emperatriz Alexandra. La estatua cayó más tarde en manos de un empresario estadounidense que la vendió en 1934 a George Davis por $2,250. Faberge solo fabricó 50 esculturas, todas ellas consideradas raras. La pareja descendiente del comprador vendió esta en una subasta por $5.2 millones. Era uno de los tesoros perdidos más pequeños. No te pediré esta vez que busques en el desván, porque creo que ya has pensado en eso. Una familia de Vancouver quería vender un centenar de cómics tras la muerte de su madre en 1999. Esta familia vivía en el extranjero y quería venderlos en un lote, pero para su sorpresa, esta colección, encontrada en muy buen estado, resultó ser rara y se remontaba a la edad de oro del cómic en los años 40 y 50. Esta colección contenía títulos tan conocidos como Batman Detective Comics, Flash, Wonder Woman y sobre todo un ejemplar del Capitán América número 46 que se vendió recientemente en una subasta por $26,000. Por fin, por una vez, podemos ver al Capitán América salvar a alguien en la vida real, aunque solo sea en formato cómic. Beber un vaso de agua junto a un pozo es lo que decidió hacer este hombre llamado Colin Steer, tras encontrar un antiguo pozo del siglo XVII en medio de su salón. Pero ¿cómo lo encontró? No fue fácil averiguarlo, sobre todo porque él y su familia vivieron en su casa más de 10 años antes de darse cuenta de que había un agujero en el suelo del salón cuando cambiaron las vigas del suelo. Fue una simple coincidencia y resultó ser un verdadero pozo cubierto de tierra. Y el agua que Colin bebía en su taza procedía en realidad de ese pozo, así que Colin decidió investigar más a fondo. Y así pasó una década cavando para averiguar qué se escondía en el misterioso pozo. El agujero tenía 17 pies de profundidad y contenía 4 pies de agua en el fondo. Colin no encontró gran cosa en el pozo, solo un anillo y una moneda de 1725. Tras completar la búsqueda, la familia cubrió el pozo con una lámina de perspex y una trampilla de seguridad, lo que dio a la habitación un carácter único. Desde este hallazgo, Colin es conocido en su región como el hombre del pozo. Si tuvieras la oportunidad de encontrar un pozo en el salón de tu casa, ¿harías lo mismo? Lucas Asicona Ramírez, de la aldea de Chajul en el oeste de Guatemala, hizo un sorprendente descubrimiento en su cocina cuando empezó a reformar su casa. Ramírez quitó el yeso de la pared y allí apareció una sorprendente sorpresa. Se trataba de un mural de la civilización maya que estaba debajo del yeso. El tema de la pintura se identificó como la danza de la conquista. En estas imágenes es posible reconocer a músicos y bailarines, todos vestidos con un estilo que no es ni español ni maya. Los expertos afirman que no existen pinturas de este tipo en ningún otro lugar del mundo y que este estilo aparece en manuscritos dibujados en esta región en torno a los siglos XVII y XVIII. Increíble, ¿verdad? Y para
para terminar este video, veremos con vosotros este insólito descubrimiento de Lurie y Jeffrey Dumas que querían hacer unas reformas en su casa, y precisamente en el ático. Así que, ¿te imaginas lo que se encontraron? Pues la verdad es que no. Pues esto es lo que encontraron, en una pequeña habitación oculta, pero no una habitación cualquiera. Lo extraño de esta habitación es que se abría desde afuera y no desde adentro. En otras palabras, la persona que entra no puede salir. Eso suena bastante aterrador. Lurie, gracias a un colega historiador, pudo averiguar que este tipo de habitación se llamaba en la antigüedad habitación del engaño. Una habitación que utilizaban los miembros de la élite de la sociedad para esconder a sus hijos discapacitados. Pero, ¿por qué entonces su casa contenía esta habitación? Lurie investigó más a fondo y descubrió que un antiguo juez local llamado Job Smith Carpenter vivió en esta casa con su esposa entre 1866 y 1906 y que tenían una hija, Ruth, que al parecer ocupaba en secreto esta habitación. El juez y su esposa pensaban que el conocimiento de la existencia de su hija les avergonzaría. Lurie habló en voz alta de este descubrimiento ya que consideraba inhumano el comportamiento de estas familias. En cualquier caso, esta historia sirvió de inspiración para una película filmada en 2016 llamado The Disappointments Room. Haznos saber tu opinión sobre esta historia.